¿Qué tal, amigos? Una etapa como la del día de hoy en el Tour de Francia definitivamente es ese tipo de etapas que le dejan a uno los pelos de punta. Se sabía claramente que los sprinters tenían que aprovechar la oportunidad porque ya en el Tour de Francia vienen las etapas de montaña y se iban a quedar sin opciones. Por eso mismo no se podía darle largas a la fuga ni dar una ventaja enorme para después complicarse en la llegada. Y sin embargo, teniendo ese libreto de lo que podría pasar y que todo el mundo aseguraba, tuvimos prácticamente emoción hasta el último kilómetro. Pues Mathieu Van Der Poel demostró que es un corredor al cual no se le puede dar una ventaja. Casi se adueña de la etapa, pero al final, pues el Cueste Soudal termina de cerrar un ciclo muy interesante con Tim Merlier. El corredor sprinter del equipo vuelve a ganar otra victoria en el Tour de Francia y se convierte en el primer sprinter en ganar 2 etapas en este Tour. Algo que claramente es muy bueno para el Cueste Soudal, pues ya completan 3 victorias, las 2 de Tim Merlier y la contrarreloj de Remco Evenepoel, y ya se pueden enfocar nuevamente en lo que sería la clasificación general con el belga Remco Evenepoel. Ahora en esta etapa 9 pues queda demostrado que este tipo de etapas no se puede perder un solo segundo y no puede haber ningún descuido, pues aparecieron bastantes estrategias por diferentes equipos y quedó demostrado que iba a ser una etapa en la cual varios equipos lo intentaron. Y es que antes de irnos con todo el resumen, como siempre, ustedes ahí dejen su me gusta, que eso nos ayuda bastante a tener más alcance, llegar a muchas más personas y por supuesto también nos ayuda a seguir creciendo. No olviden suscribirse a Quien Se Encadena y también activen sí o sí el botón de la campanita de las notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video ustedes sean los primeros en enterarse de todo lo que está pasando en el ciclismo internacional y por supuesto de lo que ha venido pasando en este Tour de Francia. Ahora sí, como les he venido comentando, hoy sobre el papel se pensaba que tal vez la etapa iba a ser tranquila, que iba a ser una etapa plana, que no tenía nada que ver y que simplemente se iba a llegar a línea de meta y que los corredores iban a disputar el sprint final. Algo que pues por supuesto no fue nada de esta manera. El desgaste de los corredores fue letal y varios equipos lo intentaron desde diferentes distancias, especialmente el equipo del Alpecin-Deceuninck con Rick Carr y el propio corredor Mathieu Van Der Poel. Estos dos corredores prácticamente salieron desde línea de meta a buscar la llegada y se metieron en la fuga los dos corredores completamente en solitario. Principalmente yo creo que un Mathieu Van Der Poel sabiendo que podría conseguir nuevamente la amarilla si le daban la posibilidad de alejarse, y por supuesto también sabiendo Mathieu Van Der Poel que el equipo del UAE de Tadej Pogačar no tenía responsabilidad y no tenía por qué perseguirlo. La responsabilidad caía sobre los equipos que querían buscar el sprint, principalmente el Ligue Trek y por ejemplo el Cueste Soudal de Tim Merlier y también el Intermarché Wantin de Biniam Girmay. Definitivamente los equipos en un comienzo no se pusieron de acuerdo porque me imagino que pensaban que solo eran dos corredores y por más que fuera un Mathieu Van Der Poel que tiene tanta potencia como él, pues iba a ser complicado hacer todos los kilómetros en solitario. Pero los terminó sorprendiendo y casi llegan a línea de meta. Murió en la línea Mathieu Van Der Poel. En los últimos 5 kilómetros Jean Ricard, que era el compañero que lo venía dando todo por él también, se quedó ya sin ningún gramo de fuerza en los últimos 6-5 kilómetros y Mathieu Van Der Poel vino a ser capturado faltando unos 700 metros para línea de meta. Una carrera auténtica, demostró el tipo de corredor que es, no miraba para atrás, iba confiado en llegar en línea de meta, se miraba aún con fuerzas, pero también hacía unos rostros o en su rostro se miraba el sufrimiento, un corredor que no lo demuestra tanto y pues casi termina llegando a línea de meta. Él fue el que más le brindó emoción a la etapa 9 del Tour de Francia. Ellos dos alcanzaron a tener hasta 6 minutos de ventaja con el pelotón principal, pero luego en el final pues ya sabíamos que los equipos más importantes de los sprinters tenían que buscar una victoria, pues al venir etapas de montaña ya saben que se iban a quedar sin opciones y ellos también tenían que aprovechar esa oportunidad. Los abanicos en la etapa también aparecieron, se trataron de hacer cortes, les había avisado ya en videos anteriores previos a la etapa que podrían haber vientos de costado, así que rápidamente los equipos aprovecharon eso y trataron de poner a los líderes pues bajo tensión. Miramos que en cierto momento de la etapa hasta el propio Tadej Pogačar quedó completamente en solitario, no había ningún corredor que le ayudara, se estaban casi cortando los hombres del UAE en los abanicos, pero Pogačar
Pogačar siempre manejó una tranquilidad, se supo mantener adelante, al igual que Jonas Vingegaard, sabían acomodarse muy bien en el pelotón. Son corredores que saben utilizar los trenes de otros equipos y ellos no perdieron nunca contacto con el pelotón, se vieron realmente tranquilos y luego pues se volvió a compactar el grupo con los abanicos. A pesar de todo se volvió a compactar y la carrera pues empezó a tomar otra forma. Ya en la parte final, pues definitivamente en los sprinters sabíamos que los más fuertes podrían ser los hombres de siempre en este Tour, Jonathan Milan o Tim Merlier. Pero este sprint de hoy tuvo una diferencia al sprint de ayer, y es que ayer sabíamos que Tim Merlier había tenido un desgaste por un daño mecánico, una pequeña caída, y no había podido sprintar a su 100%. El día de hoy las cosas cambiaron. Tim Merlier tuvo la posibilidad de sprintar, ambos corredores sin tren, es decir, no tuvieron el tren de lanzamiento, y sabemos que un Jonathan Milan, por más que sea uno de los mejores sprinters del mundo, siempre necesita 2 o 3 corredores que le marquen el camino para poder hacer un sprint limpio, que es donde él mejor hace sus actuaciones, es decir, teniendo un equipo que lo apoye en el final. El día de hoy estos corredores no aparecieron porque fue una llegada verdaderamente alocada, todo el mundo buscando sus secciones, y ahí es cuando aparece la fortaleza de un Tim Merlier. El corredor del Cueste Soudal no necesita un tren, es un corredor que se sabe ubicar en solitario, que sabe hacer sus sprints, que prácticamente se rebusca las etapas, y ahí es la verdadera fortaleza de Tim Merlier. En línea de meta pues pasó por encima de Jonathan Milan, lo pudo superar sin ningún inconveniente y se monta con la segunda etapa de este Tour de Francia para él como sprinters. Además de eso, pues la mala noticia le llega también al equipo del UAE Team Emirates. Por más que lo intentó el propio Joao Almeida, por más que el portugués ayer compitió en la etapa y por más que se estaba esperando que se recuperara después de la caída de etapa 7 del Tour, por más que lo intentó el portugués, por más que trató de meterse adelante, que trató de hacer todo lo posible por seguir continuando porque sabía que él iba a ser una ficha clave para esta carrera, pues se termina quedando sin posibilidades y abandonó en el Tour de Francia. Se queda sin un gregario clave, el propio Tadej Pogačar, el propio Joao Almeida se tiene que bajar de la bicicleta, no pudo más en esta etapa, ya se venía casi cortando en los últimos 50 kilómetros y pues el UAE junto a Joao Almeida toman la decisión de simplemente retirarse de carrera, algo completamente normal, no iba a ser fácil, la caída de él fue muy dura y pues definitivamente lo intentó ayer, ya hoy no había posibilidades, ya hoy al parecer el dolor era más intenso y se quedó en las etapas de montaña y él iba a ser un corredor que definitivamente podría cerrar los huecos para Tadej Pogačar. Las clasificaciones generales quedarían de la siguiente manera: la clasificación de la etapa dejando a Tim Merlier como el ganador del día, dejando a Jonathan Milan, por supuesto con el mismo tiempo, el corredor allí italiano. Arnaud Delis se mete tercero, el corredor allí también el belga. Pavel Wigner quedaría en cuarta posición. Paul Benot quedaría en quinta posición del Grupo Alma. Vinian Girmay del Intermarché sexto. Séptimo Phil House. Jordi Meus del Red Bull pues vuelve a intentarlo ahora Jordi Meus. Hoy sí tuvo posibilidades de lanzar allí el sprint. Steven Frennan quedaría en noveno, el del 1X. Y Cadel Grobetz quedaría en décima posición del Alpecin de Kuning. Cadel Grobetz, aquí hay que decirlo, también del Alpecin, creo yo que le faltó mucho. Cadel Grobetz es un corredor que también sin tren no lanza el sprint y pues el tren de él prácticamente era Mathieu Van Der Poel, que estaba haciendo el desgaste en la etapa en cabeza de carrera. Clasificación general, Tadej Pogačar sigue como líder, 54 segundos para Renko y el podio lo está cerrando Kevin Bakelin a 1.11, Vingegaard a 1.17, Jorgenson a 1.34, el maillot verde lo tiene ahora Jonathan Milan, 2.27 de puntos, Tadej Pogačar segundo a 1.56, Tim Merlier a 1.51, la de la montaña la sigue teniendo Tim Wellens, que hoy apoyó en su momento a Tadej Pogačar nuevamente. Tim Wellens está haciendo un tour espectacular, se está convirtiendo en el número 1 del equipo para ayudar a Pogačar, 8 puntos, Pogačar 7, Ben Hill 4 y el maillot de los jóvenes lo sigue teniendo Renko de Evenepoel a 17 segundos, Kevin Bakelin, Oscar Only a 1.55, Florian Lipowitz a 2.08 y por equipo sigue el Visma como líder por equipos, el UAE Team Emirates a 7.53 y el Grupama a 13.07. Y ahora ustedes, mis amigos, ahí en los comentarios y aquí abajo, díganme qué les pareció la etapa 9 de este Tour de Francia, qué creen que puede pasar en la etapa de mañana, que viene etapa de montaña, pero principalmente cómo vieron el sprint,
cómo vieron la travesía que se hizo Mathieu Van Der Poel. Gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.